Estamos iniciando esta reunión, estamos aquí muy emocionados por lo que está por suceder el día de hoy. Tenemos un invitado tremendo de una calidad humana, una calidad personal, un líder que realmente yo admiro mucho. Mi nombre es Luis David Rodríguez. Y mi nombre es Itzel Astudillo y la verdad es que estamos súper contentos de presentar a la persona que va a estar aquí como ponente, porque realmente es una persona experta en el uso y aplicación de los factores de transferencia. Así es, él no solamente es un experto en el uso y aplicaciones, sino que él también es uno de los socios fundadores de esta compañía aquí en México. Él comenzó este proyecto hace años atrás, sin ni un peso en el bolsillo, pero con muchos sueños en la cabeza. Actualmente, él ha hecho historia en esta organización, en este proyecto. Él ha hecho historia en México y en el mundo como uno de los socios pioneros en este equipo, en esta organización, y ahora también uno de los expertos más destacados en inmunología. Es una persona, es un líder que se ha asesorado directamente con el grupo científico de la compañía. Así es, así de que hay que aprovechar esta información, tomen apuntes, tengan su libreta, su pluma a la mano para que puedan tomar apuntes. También vamos a hacer una ronda de preguntas al final del evento, así que los invitamos a que hagan todas sus preguntas en el chat. Solamente vamos a elegir 5 preguntas, Entonces, durante la reunión, si gustan, pueden ir poniendo algunas preguntas y nosotros vamos a elegir 5 nada más para poder responderlas junto con Luis Astudillo. Así es, vamos a aprovechar a lo máximo esta información. Esta información nos ayuda a tener los argumentos y el conocimiento. Nos gustaría mencionar antes de iniciar esta charla que la información que se va a exponer el día de hoy y el enfoque de la información va dirigido al mercado latino en Estados Unidos, ya que la mayoría de la información o toda la información aplica en este país. Entonces, esta reunión de Zoom será dirigida para el mercado latino en Estados Unidos. Así es. Entonces, estamos por iniciar. A nosotros nos gustaría darle la bienvenida a este poderoso líder, a un líder de conocimiento, de trayectoria, con una historia poderosa, una historia tanto personal de éxito como dentro del negocio y cómo ha hecho que este negocio pues llegue a otro nivel. Entonces, me gustaría que lo recibiéramos como él se merece, con esos aplausos virtuales que él se merece, al próximo diamante internacional miembro del Club de los 100,000, a Luis Enrique Astudillo. Denos un minutito porque le vamos a encender el audio a Luis Astudillo. Y bueno, cabe destacar que también es mi papá. La verdad es que yo me siento súper orgullosa de tener a un excelente mentor, a una persona súper inteligente, muy emocional. La verdad es que yo me siento bendecida por tener al papá que tengo hoy en día. Listo, a ver, todavía no se ha desbloqueado el... Luis, por ahí le estamos mandando la solicitud de activar su micrófono. Por ahí le debe aparecer un recuadro que le esté preguntando en medio. Que le pregunte si quiere activar su micrófono. Ahí está ya. Listo. La sala es toda suya, Luis. Bienvenido. Ya lo estamos escuchando todos. Aquí hay varios participantes listos para escuchar a este poderoso líder. Gracias, Luis, por acompañarnos. Bien, hola, ¿cómo estamos? Muy buenos días, tengan todos ustedes. La verdad que es un gusto tremendo poder participar con el equipo Social Economic Networker, porque estamos dispuestos a lo que es, a contribuir con las familias en todo el mundo. Ayudar, hay cosas que no se pagan con dinero en la vida. Y una de ellas es la satisfacción de poder ayudar, de poder servir, de poder impactar, de poder edificar vidas. Y eso es lo que a mí me llama poderosamente la atención. Realmente una de las cosas que a mí me llama la atención en este proceso de tiempo es precisamente que hoy en día estamos encontrando una gran oportunidad, no solo a nivel salud, sino también a nivel económico. Y esto a mí me genera pues precisamente esa satisfacción de poder decirles que esto funciona, de que eventualmente nosotros podemos tener una alternativa en nuestras manos para poder contribuir con la sociedad.
Y hoy en día, pues realmente la empresa se ha dedicado, pues precisamente a ayudarnos en ese aspecto. Tengo un problema técnico aquí, lo vamos a abrir tantito. Me van a esperar, algo sucede aquí que no sigue adelante el... Si gusta, Luis, puede cerrar este. A ver, bueno, ahí vamos a ver. Si nos sigue para adelante, se puede dejar de compartir pantalla, cierra la presentación, la vuelve a abrir y nos comparte pantalla. Y ya la pone grande cuando nos comparta la pantalla, a ver si así se corrige el problema. Aprovechamos rapidito para, por aquí en los participantes, tenemos muchos participantes que no tienen su nombre, nomás les pedimos que por ahí nos pongan su nombre en su perfil o nos lo hagan saber en privado para que no sean eliminados de la sala. Ahí estamos ya por... Me parece que ahí ya le debe dar, ¿verdad, Luis? Pues bien, hace algún tiempo yo estuve sentado precisamente en Luis, una... sí activó el sonido de los videos, ¿verdad? Sí, sí, Ok, sí. gracias. Estuve sentado precisamente oyendo esta información. Una de las cosas que yo pude lograr ver fue precisamente cuando yo me sentí un poquito incrédulo. ¿Sabe por qué? Porque yo dije, ya no hay ni qué inventar para estarte anclando, para estarte enganchando. Transfercéutica, ¿qué será eso? La verdad que no le tomaba yo importancia. No obstante, yo me senté, abrí mi corazón, abrí mi mente y dije, bueno, vamos a ver, yo estaba buscando una oportunidad. Y créanme que cuando oigo toda la presentación, sabe que yo dije, esto tiene lógica, esto tiene lógica. Si esto es cierto, esto va a pegar con todo en México, porque en ese tiempo la empresa no estaba en México. Y créanme que en ese momento, pues yo al ver la magnitud del proyecto, yo quedé tremendamente impactado y una de las cosas que yo hice eventualmente, no lo hice inmediatamente, pero lo hice eventualmente, fue viajar a los Estados Unidos a conocer el laboratorio. Me encuentro con un laboratorio con un perfil de tecnología de punta. Hablamos de inmunología, biotecnología, nanotecnología, bioorgánica. No obstante, yo me voy a la misma planta que está ahí, que es la planta de manufactura. En la planta de manufactura yo quedé tremendamente impactado al ver la manufactura que se está haciendo a nivel mundial. Yo pensé algo y dije, bien, si hay demanda es porque hay resultados, ¿sí? Y si hay resultados, esto puede funcionar también en México. Y créanme que fue algo para mí muy emocionante el poder ver algo diferente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, yo qué es lo que pude lograr ver. De que la ciencia médica ya había cambiado de la quimioterapia a la inmunoterapia. Si hablamos de quimioterapia, todo el mundo puede decir cáncer, pero nos vamos a quitar ese paradigma. Quimioterapia, su nombre lo dice, terapia química. O sea que el Panadol, Tempra, Mejoralito, Alka-Seltzer, sal de uvas, paracetamol, nimenclavida, etcétera, etcétera, son terapias químicas que eventualmente generan efectos secundarios. Entonces, hoy en día, desgraciadamente, estamos viviendo los efectos secundarios de los químicos, que hoy en día nos está generando tremendos problemas a nivel inmunitario.
Entonces la ciencia médica voltea a ver de la quimioterapia a la inmunoterapia. Y la inmunoterapia, ¿con quién tiene que ver? Tiene que ver con el sistema inmunológico. Y eso me llamó poderosamente la atención, porque el sistema inmunológico es un sistema multifacético de protección natural que cada uno de nosotros tenemos. Este sistema fue creado para 4 cosas: defenderte, protegerte, curarte y regenerarte. Si este sistema funciona, usted tiene salud. Si deja de funcionar, pierde la salud. Es sentido común. Ahora bien, la pregunta, ¿por qué deja de funcionar el sistema inmunológico? Bueno, volvamos otra vez a lo mismo. Alto uso de químicos ajenos al cuerpo. Empecemos con colorantes, saborizantes, conservadores artificiales, desechos agroquímicos en los alimentos, pesticidas, fungicidas, insecticidas, fertilizantes en frutas, verduras y legumbres. Las frutas y las verduras de hoy no son las mismas de hace 50 años. Hoy en día están generando grandes problemas el alto uso de pesticidas y de químicos en los alimentos. Si eso le aunamos el alto uso de químicos de la farmacia, de igual manera estamos generando efectos secundarios. Estamos generando que nuestro cuerpo no funcione o el sistema inmunológico no funcione como debe de funcionar. Es por eso tremendamente importante entender que el sistema inmunológico es multifacético, está en todo tu cuerpo. Y eventualmente lo interesante de todo esto, que el sistema inmunológico, al estar en todo tu cuerpo, hay porcentuales de actividad en tu cuerpo. Una de las cosas que a mí me llamó la atención, que en las placas de Peyer se encuentra el 70% del sistema inmunológico. Oyó usted bien, 70% del sistema inmunológico. Las placas de Peyer se encuentran en el sistema digestivo, específicamente en donde se encuentran en el intestino delgado. Y créanme que esa parte es bien interesante, porque ahí es como que entendemos el por qué perdemos inmunidad. Porque al nosotros estar comiendo o tomando lo que sea que son químicos ajenos al cuerpo, estamos afectando las placas de Peyer. Y esas placas de Peyer, al dejar de funcionar, deja de funcionar el 70% del sistema inmunológico. Entonces, es bien interesante entender que las placas de Peyer están formadas principalmente por linfocitos, ¿sí? Y créanme que una de las cosas que para mí bien interesantes es en que aquellas personas que tienen un bajo coeficiente intelectual inmunológico va a representar un alto riesgo de enfermarse, de contagiarse. Y desgraciadamente todo esto viene de los alimentos, de lo que estamos comiendo, y esto genera un alto riesgo. Es un riesgo innecesario que estamos pasando. ¿Cuál es ese riesgo? Te puede dar una gripa o te puede dar un cáncer, ¿sí? Te puede dar una simple infección o te puede dar un coronavirus, ¿sí? Un hantavirus, etc. Entonces, eso es bien interesante entenderlo. Simplemente porque tu sistema inmunológico ha generado un bajo coeficiente. Ahora bien, hoy en día tenemos una alternativa con respaldo científico y con resultados excelentes. Se le denominan factores de transferencia. ¿Qué es y cómo funcionan? Hoy vamos a platicar de él. El factor de transferencia fue descubierto en 1949 por el doctor Lawrence. Descubre el factor de transferencia en medio de una pandemia de tuberculosis. En ese gran tiempo, ¿qué sucedió? Él se daba cuenta que había mucha gente que moría de tuberculosis, pero había otro grupo de gente que vivía. Entonces él dijo, bueno, ¿qué tienen los que viven y no tenían los que mueren? Entonces él se da cuenta de que ellos eran resistentes a la tuberculina. Entonces él, al hacer un macerado de leucocitos de la sangre de las personas que vivían, se da cuenta que él pudo aislar, o en este caso, en el caso del macerado de leucocitos, es la acción de romper los leucocitos. Pudo liberar una molécula que se llama factor de transferencia. En ese momento él no sabía qué había hecho, pero él lo que hizo, de ese macerado, lo que él hizo es transferir información inmunológica
de un donante inmune a un receptor no inmune. Creó una vacuna en ese tiempo. Esta vacuna se llama transferón. Hoy en día ese es el nombre que tiene, transferón. Fue los primeros pininos de los factores de transferencia. En términos generales, ¿qué él hizo? Él se da cuenta que nosotros producimos el factor de transferencia por medio de mecanismos de defensa. ¿Cuáles son estos mecanismos? Veamos muy específicamente. Aquí tenemos una herida. Esta herida está siendo atacada por microorganismos. Estos microorganismos, llámese virus, bacterias, hongos, parásitos, gérmenes, no sé, pero son microorganismos que te están atacando. ¿Qué es lo que sucede ahí? El sistema inmunológico empieza a generar mecanismos de acción. ¿Cuáles son estos mecanismos? Primer mecanismo es reconocer qué microorganismo te está atacando. La pregunta es, ¿cómo lo reconoce? Lo reconoce, cada microorganismo contiene un antígeno diferente. Este antígeno, pues eventualmente es bien interesante, porque cada microorganismo tiene un antígeno diferente. Inmediatamente, ¿qué hace? Reaccionar organizando y montando un ataque para exterminar dicho microorganismo que te está causando la enfermedad. Ya que reaccionó, ya que atacó, ya que exterminó, el sistema inmunológico empieza el proceso de memorizar. Eso se llama memoria inmunológica. El sistema inmunológico memoriza el antígeno de ese microorganismo para que la próxima vez que invada, inmediatamente sea atacado y destruido. Ese es un proceso natural que el sistema inmunológico hace al ser atacados por microorganismos. Y lo interesante de todo eso, que en ese proceso natural, en ese mecanismo natural, producimos el factor de transferencia. Y esa molécula memorizante, ¿a dónde va? Esa molécula memorizante se guarda en los leucocitos, en las células blancas de la sangre. Y esto es tremendamente interesante porque toda esa información antígeno específica está guardada ¿en dónde? En los leucocitos, en las células blancas de la sangre. Hoy en día, pues, estamos viendo situaciones tremendamente buenas donde ya se concatena la opinión de la ciencia hoy en día. Hoy quiero presentarles la opinión del director del área de ciencias biológicas, de la Escuela de Inmunología Molecular del Instituto Politécnico Nacional, el doctor Sergio Estrada Parra. Nos habla un poquito de su propia definición de los factores de transferencia. Oigamos. El factor de transferencia es una molécula de comunicación que llega a alguien que no tiene esa inmunidad adecuada y entonces le eleva la inmunidad o se la regula. El factor de transferencia es capaz de inducir la producción de interferón gamma. Ese interferón gamma es un interferón que por eso se llama así, porque tiene acción antiviral, pero su acción antiviral es mucho menor que los otros interferones, porque lo que es el interferón gamma es una molécula de comunicación entre leucocitos. El factor no va sobre los microbios, va sobre la respuesta inmune. Lo que está modificando es a la respuesta inmune. Y un ejemplo es este que digo del interferón. El interferón que se evoca por el factor de transferencia, se evoca en concentraciones locales y en la cantidad suficiente para actuar sobre los microorganismos. Esto es importantísimo. Pues bien, ¿qué es lo que vemos en la opinión del doctor Sergio Estrada Parra? A mí me llama la atención, primero, que nos habla que el factor de transferencia no se dirige a ninguna enfermedad. ¿A dónde se dirige el factor de transferencia? Se dirige al sistema inmunológico. El sistema inmunológico empieza a generar una respuesta adaptativa e innata mucho mejor. ¿Y qué pasa? El sistema inmunológico entonces empieza a trabajar a la causa, a la raíz del problema. Eliminas la causa, eliminas el síntoma o eliminas el estado patológico. Nosotros hemos sido educados farmacológicamente. ¿Por qué te digo esto? Porque desde pequeños nos han enseñado a atacar síntomas, más no a atacar causas. O sea, qué interesante esto. Porque atacamos el síntoma de la enfermedad, mas nunca atacamos la causa de la enfermedad. Desgraciadamente, esa es una realidad hoy en día. Esa educación farmacológica nos ha llevado a incubar las enfermedades, incubar virus y todo eso.
La otra cosa que me llama la atención de lo que habla el doctor Sergio Estrada Parra, que cuando nosotros tomamos el factor de transferencia, producimos algo que se llaman interferones. Y los interferones es algo bien interesante porque el interferón es algo que tu cuerpo produce, es parte de tu sistema inmunológico. Ahora, el interferón alfa o el gamma, perdón, lo que hace precisamente es ayuda a que los virus no se dupliquen. Si logras entender esto, podrás entender de que hoy en día, en el caso del coronavirus, podría ayudar, porque el interferón gamma lo que hace es precisamente eso, ayuda a inhibir la duplicación de los virus. Entonces, el interferón beta lo que hace es un inmunomodulador, también es un antiviral, precisamente. El interferón alfa también funciona de una manera eficiente, pero lo interesante es que producimos interferones cuando nosotros tomamos el factor de transferencia. Tu cuerpo produce de una manera natural el interferón. Hace algún tiempo un doctor me pregunta, oiga, ¿con quién puedo comparar el factor de transferencia? Inmediatamente le dije, lo puede usted comparar con los interferones. ¿Cuál es la diferencia? Extraordinariamente barato y sobre todo sin efectos secundarios. Hoy en día un frasquito de interferón te vale entre 7,000 y 25,000 pesos. Desgraciadamente es una realidad. No cualquier persona lo puede obtener, pero cualquier persona puede tomar el factor de transferencia y lo puede producir de una manera natural. Ahora bien, el factor de transferencia ya ha sido el sueño comercial de muchas personas, porque tenemos un producto único, patentado, necesario, consumible, estudiado, un producto que no es una vitamina, no es un mineral, no es una hierba, no es una droga farmacéutica, no contiene nada extraño, nada tóxico, ni nada contraproducente para la salud. ¿Qué es entonces el factor de transferencia si no es nada de lo que existe en México? Le vamos a poner coadyuvante, es un coadyuvante para que el sistema inmunológico funcione de la manera original para la cual fue creada. Y fue creada, recordemos, para 4 cosas: defenderte, protegerte, curarte y regenerarte. Y esto es bien interesante porque el sistema inmunológico, al ser multifacético, ayuda a atacar lo que no esté bien en tu cuerpo, lo ayuda a reestructurar, ayuda a tocar microorganismos extraños en nuestro cuerpo. Y hoy en día, ¿qué estamos viviendo? Desgraciadamente ya es una realidad. Estamos viviendo una época apocalíptica. Esta época o esta era apocalíptica nos está generando problemas, ataques de invasores extraños. Y no te hablo de alienígenas ancestrales, te estoy hablando de virus y de bacterias que vienen súper resistentes hoy en día. Anteriormente yo te aseguro que no habías oído hablar de la chikungunya, del Zika, ni nada de eso. ¿Qué está pasando hoy? Hoy la Organización Mundial de la Salud dice, ¿qué va a pasar el día en que los antibióticos fallen? Pues déjame decirte que hoy en día los antibióticos ya están fallando. Muchos de los microorganismos ya son resistentes a las multidrogas. Estamos viviendo situaciones tremendamente difíciles. La Organización Mundial de la Salud predice algo. El próximo gran holocausto no va a ser una guerra, sino van a ser ataques virales y bacteriales. Estamos hablando de pandemias y epidemias mundiales. Y esto es tremendamente interesante porque ya lo estamos viviendo. Ahora, ¿quiénes van a perecer? Esa es la pregunta. ¿Quiénes van a perecer? Van a perecer aquellas personas que tienen, ¿qué? Sistemas inmunitarios deficientes o compromiso inmunológico. ¿Quiénes son las personas que tienen compromiso inmunológico? Hablemos un diabético, hablemos una persona que tiene cáncer, tiene un sistema inmunológico comprometido. Entonces, es bien interesante en ese ámbito, pues tener la oportunidad de ver que las personas pueden mejorar su sistema inmunológico. Y hoy en día venimos viendo todo esto. Esto no se queda aquí, mi hermano. Vamos a seguir viviendo y conviviendo con ese tipo de microorganismos.
El coronavirus no se va a ir, va a seguir latente. La única manera que podemos nosotros sentirnos con certeza o con certidumbre es mantener un sistema inmunitario eficiente. Vale la pena entender que pues estamos en una categoría diferente. En México se manejan fitocéuticos, nutracéuticos y farmacéuticos. ¿Qué es un fitocéutico? Son productos que provienen de plantas, raíces o de hierbas. Los nutracéuticos son vitaminas o minerales. Los farmacéuticos son fármacos. En México existen esas tres opciones. Si una persona pasa por en este caso, el área farmacéutica y no tiene resultados, ¿qué es lo que sucede? Sucede que busca una alternativa, se va con los fitocéuticos. Y si no tiene resultados, ¿qué pasa? Se va con los nutracéuticos. Y si no tiene resultado, Dios que le bendiga. En Estados Unidos ya dio inicio una nueva generación de ciencia especializada. Una nueva categoría tan revolucionaria y avanzada que ya tiene una definición propia. Estamos hablando de los transfercéuticos. Los transfercéuticos es la cuarta categoría médica en México. Ahora, la pregunta, ¿quiénes somos nosotros? Somos los precursores de la cuarta categoría médica en México. O sea, siéntase orgulloso, mi estimado amigo, de ser precursor de la cuarta categoría médica en México. Porque usted va a poner su nombre que en tinta indeleble en el libro de la historia de la salud en México. Porque ¿qué estamos haciendo nosotros? Siendo precursores de esta cuarta categoría médica en México. Hoy en día hablamos de nanotecnología. ¿Por qué? Porque estamos hablando de estudios, aparatos, sistemas, materiales que están creando. La empresa está invirtiendo muchísimo dinero en nanotecnología para crear ese tipo de aparatos que puedan extraer esa molécula. Recordemos algo, la molécula de factor de transferencia pesa 5,000 daltons. O sea, es una molécula de muy bajo peso molecular. O sea, no se puede aislar con una cuchara, con un tenedor, no sé, tiene que ser con aparatos que tengan tecnología para poder extraer. Tiene que ver con inmunología también. ¿Por qué? Porque lo están extrayendo del sistema inmunológico. Tiene que ver con quién, con biotecnología. En términos generales, la biotecnología es el uso de organismos vivos o de compuestos obtenidos de organismos vivos. ¿Qué es lo que tenemos con el factor de transferencia? Estamos extrayendo una proteína del sistema inmunológico. Esta proteína, pues, es una proteína que proviene de organismos vivos. Por eso estamos hablando de biotecnología. Yo recuerdo cuando inicié este proyecto, hablaba de qué, de inmunología, de biotecnología, de nanotecnología. ¿Sabe qué me decía la gente? La gente me chutaba, me bateaba y me decía, eso es mentira, eso no existe. Y la verdad, pues mucha gente, pues por no conocer, pues rechazaba las cosas. Pero sucedió algo. Sucedió algo en ese tiempo. ¿Qué fue lo que sucedió? En ese sagrado tiempo, el expresidente Felipe Calderón impulsó la biotecnología en México. Y eso nos generó a nosotros una propuesta. ¿Por qué? Porque nos puso realmente en el lugar que debíamos estar. Mucha gente que me batió y que me chutó, al rato me habló, oiga, usted es el que trae biotecnología, queremos platicar con usted, médicos, hospitales y todo eso. Y eso a mí me llamó poderosamente la atención. Es por eso de que hoy en día, pues lo primero que estamos haciendo es precisamente tener una propuesta que realmente hoy en día está generando una gran expectativa en México y en el mundo. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Precisamente que la ciencia médica ha aceptado todo esto. ¿Por qué? Porque ya tenemos la propuesta en México. Y me permití traerles el video de Felipe Calderón en el momento que estaba en el poder hablando sobre esto. Oigamos un ratito nada más.
Me congratulo el estar hoy con ustedes aquí en la Residencia Oficial de Los Pinos para firmar la reforma al Reglamento de Insumos para la Salud. El anuncio que hoy hacemos, señoras y señores, es de la mayor importancia para la salud de los mexicanos, para la industria farmacéutica nacional y también para la economía y el ingreso de las familias mexicanas. Con este decreto estamos proveyendo un marco regulatorio adecuado, competitivo a la industria farmacéutica que permitirá poner en manos de los mexicanos los medicamentos más innovadores que la ciencia hoy puede ofrecer. Estamos generando además condiciones para que esos medicamentos se difundan y sean más accesibles para quien lo necesite. Los llamados medicamentos biotecnológicos. Se trata de medicamentos que, a diferencia de los tradicionales, y como su nombre lo indica, no se desarrollan a partir de procesos químicos, sino de proteínas que provienen de seres vivos, tienen un origen biológico. El valor, pues, de estos medicamentos es innegable, porque además son indispensables para el tratamiento y el combate de enfermedades que van a ser la tónica del siglo XXI en México y en otras naciones. Enfermedades crónico-degenerativas o hereditarias como son la diabetes, la hepatitis, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares o la esclerosis múltiple, por citar algunas de ellas. El permitir que estas enfermedades, que no solo son las más costosas en su tratamiento, sino que serán y son ya en buena medida las más frecuentes entre los mexicanos, el poder de darle un marco regulatorio adecuado a estos medicamentos biotecnológicos nos permitirá, que duda cabe, enfrentar con mayor acierto este enorme desafío para la salud pública en el país. Por eso es tan importante para México la promulgación de esta reforma. Con los medicamentos biocomparables, los mexicanos tendremos... Pues bien, realmente tenemos una gran perspectiva y realmente una de las cosas que bien dice el expresidente, el desafío que cada una de las personas está pasando. Porque vamos a entender el desafío de esas personas el día en que nos pongamos en los pies de esas personas. Seamos empáticos, ese desafío emocional que están pasando esa persona que tiene cáncer, ese desafío emocional, económico, social, el que tú quieras, aquella persona que está pasando diabetes o diferentes tipos de enfermedades. Ahora bien, ¿por qué nosotros no llegar con una luz de esperanza para ellos? ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que eventualmente lo que estamos viendo precisamente es que cronológicamente han habido acontecimientos. Realmente, si yo te hablase de todos los acontecimientos, no terminamos hoy. Me permití hacer un pequeño resumen cronológico de los acontecimientos. Y créanme que para mí ha sido esta parte, ser parte de esta historia para mí es tremendamente emocionante. En el 49, ¿qué pasó? El doctor Lawrence descubre el factor de transferencia en los leucocitos, en las células blancas de la sangre. En el 90, David Linsonby compra este descubrimiento, patenta el descubrimiento y forma un laboratorio médico de investigación y de desarrollo de medicamentos de alta tecnología. Contrata a inmunólogos, biotecnólogos, nanotecnólogos, lo mejor del mundo, para darle protocolos de seguimiento a lo que dejó el doctor Sherwood Lawrence. ¿Y qué es lo que sucedió? Se dan cuenta, después de hacer estudios, que el factor de transferencia no solo está en la sangre, sino también se encuentra en la primera leche materna. Cuando una mujer da a luz, entre las primeras 24 a 72 horas, después de haber nacido el bebé, la mujer no da leche, da algo que se llama calostro, y lo da en medio de síntomas comunes de una dama: dolor, inflamación, temperatura. ¿Qué está pasando en ese sagrado instante? Que los leucocitos están liberando el factor de transferencia en el torrente sanguíneo y esta se concentra ¿en dónde? En la primera leche materna. Y es la manera en que la mamá le transfiere inmunidad al bebé.
Eso fue muy interesante, ese descubrimiento, pero no se quedó ahí, sino siguen los estudios. Se dan cuenta que el factor de transferencia es inespecífico a las especies. ¿Qué quiere decir? Que se encuentra que en todas las especies, aves, mamíferos, reptiles. Lo interesante de todo esto, que al hacer estudios se dan cuenta que la molécula de factor de transferencia es completamente igual en todos los seres vivos. Y al ser igual, ¿qué significa? Que es benigno. Y si es benigno, se puede utilizar para el ser humano. Lo que hizo la ciencia de 4Life es buscar una fuente abundante. ¿Y la encontró en dónde? En la primera leche de la vaca. Pero no cualquier vaca, sino vacas bioorgánicas, vacas que no utilizan hormonas, antibióticos ni químicos. Estas vacas bioorgánicas no solo producen la leche bioorgánica, sino el calostro bioorgánico. Y eso es algo bien interesante, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es precisamente que ellos extraen de esa primera lactancia, extraen lo mejor de lo mejor. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está transfiriendo información inmunológica de un donante inmune que tiene un sistema inmunitario heroico a un receptor no inmune que somos nosotros. Es como que si usted a su edad se vuelve a pegar a la primera lactancia materna y vuelve a recuperar lo que ha perdido en 10, 20, 30, 40, 50, 60, la edad que tenga. Hemos ido perdiendo inmunidad por el alto uso de químicos ajenos al cuerpo. En el 98, ¿qué pasó? Fue aprobado el factor de transferencia, salió la primera presentación de los factores de transferencia, dio la vuelta al mundo con excelentes resultados, muy buenos resultados. Hoy en día, ¿qué está pasando? En el 2007 hubo otro resultado de otra investigación. Se dan cuenta que cuando una mujer da a luz, entre las primeras 24 a 72 horas después de haber nacido el bebé, la mujer no solo da factores de transferencia, sino también genera también una molécula, nanomolécula, mientras que el factor de transferencia pesa 5.000 daltons, el nanofactor pesa 3 kilodaltons. En términos comparativos es como comparar un elefante con una hormiga, ¿sí? El nanofactor es una micromolécula, nanomolécula. Entonces ellos empiezan a generar la nanotecnología para poder también aislar esa molécula. Y empiezan a mejorar esos procesos nanotecnológicos. ¿Para qué ayuda esta nanomolécula? Esta nanomolécula es inmunoreguladora. Lo que hace es generar equilibrio en las funciones orgánicas, glandulares, sistemáticas y fisiológicas. Y al equilibrar esas funciones, ¿qué pasa? Usted tiene salud. Recuerden que el equilibrio es salud. Una persona que tiene 300 de glucosa tiene un problema. Si tiene 20 de glucosa también tiene un problema. Si tiene entre 70 y 110, está bien. Pues, ¿qué hace esa nanomolécula? Regular todas esas funciones orgánicas, glandulares, sistemáticas y fisiológicas. Lo interesante de todo esto, ¿sabe qué es? Precisamente que ellos empiezan a aislar esas moléculas, tanto los transfer factors como los nanofactors. Y lo interesante de todo esto, que el proceso de manufactura, todo está patentado. O sea, no cualquiera puede aislar esas moléculas porque hay una patente atrás de esto. Pronto se liberan las patentes ya. Entonces, eso va a generar que algunas otras empresas puedan fabricar el factor de transferencia. Es que ellos hacen, aíslan la molécula del factor de transferencia, tanto el transfer factor como el nanofactor, y lo encapsulan. En una cápsula está la esencia molecular, que cuando usted toma el factor de transferencia, ¿qué es lo que sucede? Usted se pega a esa fuente de inmunidad. Es como que si volviera a nacer, se vuelve a pegar a la fuente de inmunidad y recupere eventualmente todo lo que ha perdido a lo largo de su vida. En el caso de inmunidad, empezamos a reestructurar el sistema inmunológico porque ese sistema empieza a generar algo que se llama fuerza y resistencia.
El sistema inmunológico empieza a generar inteligencia. Eso se le denomina coeficiente intelectual inmunológico. Eventualmente lo que hace el sistema inmunológico se empieza a equilibrar y empieza a funcionar con un equilibrio saludable. Esto nos genera pues realmente que hoy decir que el 98% de las enfermedades tienen relación con sistemas inmunitarios que no funcionan. O sea, y si tu sistema inmune no funciona, ¿qué es lo que sucede? Simplemente los demás sistemas dejan de funcionar, colapsan. Sistema digestivo, respiratorio, endocrino, metabólico, nervioso, estructural, empiezan a colapsar. Ahora, ¿qué es lo que sucede si tu sistema inmunitario funciona? Tu sistema inmunitario al empezar a funcionar bien, todos los sistemas empiezan a funcionar en un equilibrio sinergético. Ese equilibrio hace de que mantengamos salud física, mantengamos calidad de vida. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Que la longevidad y la calidad de vida del ser humano está determinado por el buen funcionamiento del sistema inmunitario. Y si tu sistema inmune funciona, ¿qué va a pasar? Tu sistema va a tener la capacidad de protegerte del 98% de las enfermedades. Ahora bien, hoy en día estamos viviendo con un problema de salud que hoy en día está generando incertidumbre en el mundo. El cáncer. El cáncer es una enfermedad caracterizada por el crecimiento incontrolable de células anormales debido al desplome del sistema inmunológico. Ahora, ¿qué pasa con una persona que tiene cáncer? Se desploma la función de 3 células. Linfocitos CD4, linfocitos CD8 y células NK. Al dejar de funcionar estas células, las células cancerígenas empiezan a tener problemas porque se descontrolan, generando meomas, condilomas, carcinomas, tumores, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente porque dejaron de funcionar esas 3 células. Desgraciadamente, al dejar de funcionar esas 3 células, empezamos a tener problemas. Ahora, ¿por qué dejan de funcionar? Por el alto uso de químicos ajenos al cuerpo. Y te hablo de algo tremendamente impactante. 1.356 muertes diarias de cáncer. Una muerte por minuto. Al término de esta presentación, habrán muerto cerca de 45 personas de cáncer en México. Entonces, es importante concientizar esa parte del sistema inmunológico. Pues, el cáncer es causado por la falta de actividad de esas 3 células, linfocitos CD4, CD8 y células NK. El Instituto de Longevidad de los Estados Unidos de Norteamérica hizo estudios para ver qué productos o qué medicamentos podían reactivar la actividad de esas células. Y se dan cuenta que el factor de transferencia es 437% más poderoso que cualquier otro fitocéutico, nutracéutico o farmacéutico en el mundo. Y eso genera pues una gran certidumbre en el aspecto de que tenemos un producto que puede reactivar a los linfocitos CD4, CD8. Usted se preguntará qué son los linfocitos. Los linfocitos son unas células inmunitarias que nacen en el timo, maduran en la médula espinal y se encuentran en todo el cuerpo, haciendo el trabajo de ¿qué? De limpieza de células cancerígenas. Entonces, esto lo que ayuda el factor de transferencia a levantar la actividad. Ojo, actividad de las células, no crear más células, sino estamos hablando de la actividad de las células en una manera equilibrada. Hoy podemos ver aquí un pequeño video de cómo el sistema inmunológico funciona atacando las células cancerígenas. Aquí vemos las células NK, ¿sí? Atacando a células cancerígenas. Estas células son células citotóxicas que producen una sustancia que se llama perforina. Esa sustancia proteína que se llama perforina perfora la membrana de la célula infectada cuando esos agujeros salen contenido citoplasmático de esa célula. Las células
bien, en términos generales, ¿qué es lo que pasa? Estas células empiezan a dar Luis, calidad de vida. nada más le comento, en la parte de los videos no lo logramos escuchar muy bien, porque se escuchaba más el video, entonces si quiere darnos así rapidito un resumen, porque sabemos que eso era algo muy interesante. Bien, pues miren, los linfocitos CD4 y CD8 son células que producen el timo. Estas se maduran en la médula espinal y se encuentran en todo el cuerpo. En el caso, como yo les hablaba, el cáncer es la falta de actividad de esas células. Entonces, cuando esas células dejan de trabajar, desgraciadamente, empezamos a tener la probabilidad de tener cáncer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como vimos en el video, lo que hacen estas células es atacar o limpiarnos de células cancerígenas. Lo que hace el factor de transferencia es reactivar a esas células. Al reactivar esas células, estas células empiezan a trabajar de una manera más eficiente, atacando todo tipo de células anormales, células enfermas, células cancerígenas. Y esto nos genera una certeza en el aspecto de que tenemos nuestro cuerpo limpio de células anormales o cancerígenas o enfermas. O invariablemente de virus también, bacterias. Esto, pues lo que hace el factor de transferencia es reactivar a un 437% la actividad de esas células. Esto nos genera, pues a nosotros, la oportunidad de tener algo que realmente vale la pena. Vamos a poner un parteaguas. Siglo XX, siglo XXI. Siglo XX, ¿qué pensaban? Decían que el factor de transferencia era bueno, pero bueno, ¿para qué? ¿Para qué lo utilizaban? Simplemente lo utilizaban para inhibir el efecto secundario de la quimioterapia. Usted sabe que una quimioterapia le genera ¿qué? Efectos secundarios. Hablemos de hemorragias, infecciones, desplome de hemoglobina, desplome de plaquetas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo utilizaban para inhibir el efecto secundario. Entonces, esa es una parte bien interesante que quiero que lo veamos, cómo todo evoluciona. Oigamos cómo se utilizaba antes el factor de transferencia. El factor de transferencia tiene múltiples usos, desde los procesos infecciosos, que es quizá su uso mayor, también en enfermedades alérgicas, en enfermedades autoinmunes, pero en mi campo, que es la oncología, específicamente la oncohematología, los enfermos con cáncer de la sangre, hay que recordar que hoy en día el tratamiento de estas enfermedades cancerosas es la quimioterapia principalmente. Desafortunadamente, los tratamientos quimioterápicos, cuando se administran a dosis elevadas, producen muchas complicaciones en este tipo de enfermos, como por ejemplo infecciones, hemorragia y algunas otras más. De tal forma que estos enfermos tratados con quimioterapia sufren de las consecuencias de la misma, y el factor de transferencia precisamente puede ser útil para ayudar a que los efectos adversos provocados por la quimioterapia sean menores o desaparezcan. En mi área existen ya medicamentos específicos para disminuir las consecuencias, los efectos adversos de la quimioterapia. Sin embargo, muchos de ellos tienen un costo elevado. Como vemos, la situación es ahorita difícil, pero hoy en día la ciencia ha ido evolucionando y eventualmente la opinión también ha ido evolucionando. Hoy tenemos la opinión de este cardiólogo, que es el doctor Armando Mancilla, que nos habla en su opinión del uso del factor de transferencia. El beneficio para el paciente es obvio. Es obvio, evitamos complicaciones y el riesgo de muerte, por supuesto, sí. Entonces, creo yo que la repercusión a un futuro del uso justamente del factor de transferencia va a ser extraordinaria, tanto para el paciente, que es nuestro objetivo principal, primordial, como para el mismo hospital, en donde redundaría desde el punto de vista económico, y el mismo hospital utilizar este beneficio económico para aplicarlo nuevamente a nuevas investigaciones. Es muy interesante lo que dijo el doctor. Entonces, atrás de todo esto hay
mucho respaldo. Ejemplo, COFEPRIS, que es el Comisionado Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios. ¿Qué nos dice? Que el factor de transferencia es inocuo. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay efecto secundario. Hay muchas publicaciones médicas que avalan el uso del factor de transferencia. En este caso, Total Health, que es una de las publicaciones más importantes de Europa. Todos los productos están patentados, se encuentran en donde, en el Vademecum de médicos, no tienen efectos secundarios. Y esto nos genera, pues, eventualmente tener la certeza de poder recomendarlo. Ahora, cuando usted le lleve un producto, eventualmente usted tiene que preguntar, ¿cuál sería la primera pregunta que usted haría? Oiga, el producto que usted trae está patentado. Si la persona te dice no sé, en ese momento, adiós. ¿Sí? Si te dice sí, a ver cuáles son las patentes. Nos vamos a ¿dónde? A Google, a investigar. Ahora, patentado. La otra pregunta, oiga, ¿qué efectos secundarios tiene ese producto? Porque se lo voy a dar a mi hijo o se lo voy a dar a mi mamá, etcétera. Entonces, son preguntas que se tienen que hacer por default. Si esa persona te dice no sé, adiós. Si te dice ningún efecto secundario, a ver cómo me lo demuestra. ¿Sí? Son preguntas que se tienen que hacer. Ahora, la otra pregunta, ¿está en algún Vademecum de médicos? Vamos a poner el ejemplo que ahorita ustedes me preguntan a mí, oye Luis, ¿el factor de transferencia está patentado? ¿Qué te diría yo? Está patentado. Tenemos 3 patentes en Estados Unidos, 6 patentes en mercados internacionales, empezando en Rusia, Australia, Japón y otros mercados de Europa. Sí, tenemos las patentes, que no es lo mismo sacar una patente en México que sacarlo en Rusia, sacarlo en Japón. Entonces es bien interesante todo esto. Por eso cada patente hay protocolos de estudios. Ahora bien, ¿qué efectos secundarios tiene? Ninguno. A ver cómo me lo demuestra. Por medio de la prueba LD50 y LD90. Esta es una prueba que se hace por default en todos los países. En todos los países. Ahora bien, se hacen en todos los países. La LD50 y LD90 es una prueba que eventualmente se tiene que saber. Dosis letal 50 y dosis letal 90. Te explico de una manera rápida. Cuando ellos hacen esta prueba, agarran 50 ratones de laboratorio. ¿Y qué es lo que hacen? Vamos a poner, van a hacer la prueba con el paracetamol. ¿Sí? Agarran 50 ratones, los pesan cada ratoncito su peso en gramos, cuánto pesa. En base a su peso le dan una dosis de paracetamol y empiezan a ver a las cuántas dosis ese ratoncito se muere. Repiten la prueba 50 veces. De ahí sacan una estadística y se dan cuenta en ese momento cómo puede ser utilizado para el ser humano. ¿A qué grado? Grado seguro, grado tóxico y grado letal. ¿Sí? Ahora, cuando pasan por el crisol a los factores de transferencia, hacen lo mismo. Pesan a los ratoncitos. Posteriormente, ¿qué hacen? Ya que pesaron a los ratoncitos, lo que hacen precisamente es agarrar el factor de transferencia y dárselos en base a su peso, proporción a su peso, darle dosis y ven hasta qué dosis se muere el ratoncito. Cabe mencionar que los 50 ratones, ninguno murió. Ninguno. O sea, eso generó decir que el factor de transferencia es inocuo. Y eso nos genera una certeza porque tanto se puede tomar a nivel pediátrico, geriátrico, oncológico, nefrológico, en cualquier neurológico, en cualquier nivel se puede tomar sin ningún efecto secundario. La otra pregunta, ¿está en algún Vademecum? Sí, ¿en cuál? En el mejor, en el PDR de los Estados Unidos. El PDR, aquí está la crema innata de los medicamentos. En México se llama PLM. La diferencia es el tamaño. En México el PLM es muy grande. ¿Por qué? Porque hay muchos medicamentos que en Estados Unidos no se recetan.
Muchos de los medicamentos que se recetan en México no están en el PDR y esto genera pues incertidumbre, porque ¿qué está aquí? La crema innata de los medicamentos. En la página, creo que es 760 del PDR se encuentran los factores de transferencia. Ahora, esto es muy interesante porque atrás de todo esto hay respaldos. Estos respaldos nos generan a nosotros la certeza de poder compartirlo. Ahora, esto es muy importante. Hay un grupo de personas que no puede ni debe tomar el factor de transferencia. Ese grupo de personas que no pueden tomar el factor de transferencia son aquellas personas que tienen trasplantes de órganos. Porque una persona que es trasplantada, inmediatamente lo que hacen es inmunodeprimir, deprimen al sistema inmunológico para que el sistema inmunológico no rechace el órgano trasplantado. Entonces, si nosotros le damos el factor de transferencia, el sistema inmunológico empieza a darse cuenta que ese órgano no es de él o no es del cuerpo y lo empieza a rechazar. Ya de ahí, de cualquier manera, se puede dar el factor de transferencia, como te hablaba yo hace rato, a nivel pediátrico, geriátrico, oncológico, nefrológico, neurológico. Lo pueden tomar cualquier tipo de persona. Ahora, para mí una de las cosas interesantes es precisamente qué es lo que hace. Lo que es muy bueno, pero lo que hace para mí es mejor. Yo quiero empezar con mi testimonio. Hace algún tiempo me invitan a una comunidad, a un lugar en la frontera con Chiapas y Guatemala, me invitan a dar una conferencia. Esta conferencia, algunos médicos de ahí querían oír sobre esto. Pues llegaba a alguna de las comunidades médicas de Guatemala y de Centroamérica y se reunía en la comunidad médica del sur de la República, en ese lugar. Iba a haber un pequeño simposio médico. Yo me voy inmediatamente, pero me encuentro que antes de llegar a ese lugar, se llama Frontera Comalapa. Antes de llegar a ese lugar, me encuentro que habían bloqueado la carretera. Pues la verdad, yo en ese momento me preocupé mucho porque ya tenía un compromiso. Y lo que sucedió fue algo tremendo porque perdí el control de mi carácter. Me enojé, me molesté muchísimo. Y tanto que les empecé a gritar a la gente, les empecé a decir qué pasaba, que era una manera muy irresponsable de estarse manifestando, afectando al pueblo, etcétera. Situación que esa gente se enervó, se me echó encima. No solo me asusté, sino también no solo me enojé, sino también me asusté, porque querían quemarme el carro, querían afectar mi persona. Por ahí alguien llegó a decir que ya no se hiciera nada de eso. Me dejaron ir, regresé a Tapachula. Cuando regresé a Tapachula, me da el primer derrame cerebral ocasionado por eso. O sea, fue el primer derrame cerebral. Aquí, creo que fue en la mañana, estando dando una reunión, me da el segundo derrame cerebral. Hablando, empecé a dejar de hablar. O sea, estaba yo hablando y empiezo a balbucear. Y la verdad que en ese momento fue muy feo. Una experiencia para mí muy fea porque yo ya no podía hablar. En ese momento me llevan a Ciudad Salud. En Ciudad Salud me meten un tomógrafo. Me inyectan un líquido de contraste para ver el cerebro. Lo que dijo el doctor fue algo tremendamente fuerte. Pues dijo, el impacto cerebral ha sido terrible. Este hombre ya no sale. Pues yo para ese momento yo ya no me podía mover. Yo estaba en silla de ruedas. Una situación muy compleja. Me empiezan a dar el factor de transferencia en cantidades industriales. Tomé el Transfer Factor Plus, tomé el Transfer Factor Riovida, el Recall, tomé el Transfer Factor Glutamine Prime y empiezo, en ese momento pues me lo empiezan a dar en cantidades industriales. Una situación tremendamente compleja porque pues yo estaba asustado. Yo pensé que yo ya no iba a vivir.
Yo recuerdo a mi hija Isel con una bolsa color beige que tenía ahí. Y ella pues estaba con su frasquito de Transfer Factor Plus. Y pues realmente fue algo para mí muy, o sea, las ganas de querer vivir y tener la oportunidad de tener tecnología. Lo empecé a tomar y pues yo realmente para mí fue algo muy feo, porque yo tenía la emoción de querer seguir adelante. Yo recuerdo que en silla de ruedas yo me iba de un lado a otro en el hospital dando el plan. Y yo decía, aunque sea arrastrando, me voy a ir a dar un plan. Arrastrando, que yo no pudiese caminar, me iba yo a dar un plan. Y créanme que para mí esas ganas de vivir me dieron esa oportunidad, aun cuando yo entré en depresión, en 10 días, 15 días de estar ahí, empiezo a querer tener movimiento. Tanto que empecé a caminar, volví a caminar. Fue algo espectacular porque en ese proceso de querer yo caminar, pues me generó motivos, me generó emoción que ya podía hacer algo. Y empecé a seguir hasta la fecha. Hoy, para darle gloria y honra a mi Señor Jesucristo, te puedo decir, camino, hablo. ¿Y sabes qué? Yo perdí memoria. Muchas de las cosas que sucedieron en ese tiempo, ni me acuerdo. En ese tiempo, pues, se borró el cassette de todo. Y hoy lo que más tengo es memoria, para darle gloria y honra a mi Señor Jesucristo. Entonces, por eso te digo que si en mí funcionó, puede funcionar en cualquier persona. Yo recuerdo a una señora con diabetes, con muchas complicaciones causadas por la diabetes. Esta señora, desgraciadamente, tuvo una tromboflebitis. La tromboflebitis le generó una úlcera varicosa. Esta úlcera varicosa, desgraciadamente, pues empezó a tener muchos problemas. ¿Por qué? Porque no había buena circulación sanguínea. Desgraciadamente empezó a haber situaciones muy difíciles. Diagnóstico, amputación de la rodilla para abajo de sus piernas. Entonces, la señora no tenía ni el dinero para la amputación, pero hicimos la polla con unos amigos y le juntamos y le regalamos unos productos. Lo empezó a tomar, no solo tomado, sino también aplicado en la herida. Empezó a ver resultados. Los resultados eventualmente se fueron viendo en el proceso. ¿Qué fue el proceso? En el proceso se empezó a ver que mejoraba la circulación sanguínea. Cuando llegó a este grado, el doctor dijo, ya no se va a amputar, seguimos. Él no muy creía con lo que se le estaba dando, pero aún así dijo, pues vamos a seguir con lo que se le está dando. Y empezó a mejorar la circulación sanguínea, se dio la neuropatía diabética, ella ya pudo caminar. Si esta silla hablara, esta silla lo que hacían con esta señora, la arrastraban para un lado y para otro, la arrastraban para ir al baño, la arrastraban para ir a bañarse, la arrastraban para ir a comer. Ahí si esa silla hablara, pues ahí es el lugar de la señora, ahí no había otro para ella. Pero gracias a Dios y al uso del factor de transferencia, los resultados se fueron dando paulatinamente. Llegó que a los 3 meses y medio, pues recuperó al 100% su pie. La señora pues tuvo la oportunidad de volver a caminar, mejoró su glucosa, ¿sí? La insulina, empezó a producir insulina mejor, de una manera más saludable su páncreas, y empezó a ver calidad de vida. Entonces, aquí tenemos el antes y el después. Ahora yo te hago una observación. Si eso hace por fuera, ¿qué no hará por dentro? Pues de esto se trata todo esto. Hoy estamos viendo una situación con mucha certeza y emoción, que tenemos algo que hoy en día está generando una gran expectativa a nivel mundial. Yo puedo seguir a hablar de muchos testimonios. Yo tengo uno más que quiero platicarles. Hace algún tiempo Itzel se accidentó tuvo un accidente automotriz.
De ese accidente, Itzel se quebró la cadera. Desgraciadamente en ese momento, pues, se le llevó al médico y el doctor dijo, pues, que se había quebrado y que no había otra opción más que inmovilizarla mínimo 6 meses de inmovilización. Entonces, ella no quería estar en el hospital. ¿Qué hicimos en ese sagrado tiempo? Buscar la manera de tener una cama de hospital en la casa. Se le trajo la cama de hospital en la casa para ahí, pues, tenerla, bañarla, atenderla en todos los aspectos. Pero también se le estaba dando el factor de transferencia de una manera muy fuerte a ella. Eventualmente un día salimos a hacer compras. Cuando regresamos, yo al abrir la puerta veo una sombra que pasa corriendo. Digo yo, ¿quién será si solo se quedó Itzel? Yo no sabía quién era. Mas después me doy cuenta que era Itzel, que se había ido a esconder, se había ido a poner en la cama porque le habíamos prohibido levantarse de la cama, porque no podía hacerlo. Ya ella se baja de la cama, sí papá, pero sí ya puedo, mira, ya puedo caminar, ya puedo caminar. Espérate, súbete a la cama. Mandamos a traer una ambulancia y la volvemos a llevar a que le sacaran otra placa. La misma persona que sacó la placa le saca la otra, la de después, y nos damos cuenta que en ese sagrado tiempo había regenerado en un corto, pero un corto tiempo, la quebradura en la cadera. Cabe señalar que en ese tiempo pues había otra niña que iba también con ella en el carro. Las dos se quebraron la cadera. Pues esta niña no se recuperaba y no se recuperaba, andaba con una andadera, no podía andar bien, caminar bien. Y la recuperación de Itzel fue espectacular, gracias al uso del factor de transferencia. Y podemos seguir hablando de muchos testimonios, pero realmente lo que yo te quiero decir, que al final de cuentas, que aquí hay un plan para que tú te puedas apalancar financieramente, que del mismo cuero puedan salir las correas. Aquí hay un plan en donde usted puede invitar a personas o conectar a personas a que consuman este medicamento. Por cada vez que usted conecte una persona a que consuma este producto, usted va a ganar dinero. Y lo interesante, que es al infinito, usted puede ganar lo que quiera. Aquí el que tenga más saliva va a tragar más pinole. Por eso yo creo que bien vale la pena saber que esto funciona, que la empresa tiene un plan para usted en donde usted se pueda apalancar financieramente. Pues por mí es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Dios les bendiga. Hasta pronto. Wow. Poderosa presentación, realmente es una presentación de mucho valor. Realmente, Luis, eres una persona que admiramos, que yo en lo personal admiro mucho por tu preparación, por la preocupación de tener el conocimiento adecuado y específico para poder ayudarnos y guiarnos con esta información. Muchas gracias, Luis. Te lo reconocemos, eres un líder con conocimiento y que se merece ser nombrado un socio fundador de For Life. Entonces, antes de que te retires, Luis, sabemos que tienes, que tienes muchas ocupaciones. Por aquí tenemos unas preguntas que están haciendo los participantes. Nos gustaría aquí responder algunas preguntas y a ver si nos puede ayudar a responderlas. Sí. Ok, excelente. Bueno, pues la primera pregunta es de Tere Robles y dice, hay un socio... bueno, Comenta Tere que hay un socio que está un poquito asustado porque tiene resequedad en la garganta y la nariz. Entonces, que son síntomas del caso de la pandemia actual. Dice que qué se puede hacer en estos casos. Actualmente está tomando Plus, Riovida y Estrés Fórmula. No sé desde hace cuánto lo está tomando, por ahí le preguntamos a Tere, pero no nos contestó, no sabemos cuánto tiempo tiene, si lo puede poner en el chat, Tere, pero dice que está tomando Plus, Riovida y Estrés Fórmula y tiene la garganta y la nariz reseca. ¿Qué se le podría dar adicional a esto o que continúe con el tratamiento así o qué se recomienda ahí?
Pues yo le recomendaría el Immune Spray, primer lugar. Segundo lugar, adicionar el Renovo. Está bien el Río Vida y el Transfer Factor Plus, pero si adicionamos Renovo y el Immune Spray, si lo pueden conseguir, sería espectacular. Ok, muchísimas gracias. Tenemos por ahí la respuesta a la primera pregunta. La segunda pregunta viene de David García. David García pregunta que ¿cuánto tiempo es permitido dar el factor de transferencia después de un trasplante? Entonces, como ahorita nos comentaba que después de un trasplante no se puede, si hay algún tiempo en el que sí se pueda después del trasplante. Hay una prueba inmunitaria que eventualmente el doctor Ángel Sánchez nos los comentó la vez pasada, que es una prueba inmunitaria que nos permite saber si el sistema inmunológico ya logró aceptar ese órgano. Cuando ya ese órgano ya lo logró aceptar el sistema inmunológico, pues lógicamente ya es del cuerpo. Entonces pasa un tiempo determinado, pero para saber ese tiempo determinado con seguridad hay una prueba inmunitaria que no recuerdo el nombre, pero sí es una prueba inmunitaria para saber precisamente si el sistema inmune ya aceptó el órgano trasplantado. Por lo general lo hacen para saber cuándo dejar de darle los inmunodepresores. Ok, muchísimas gracias. Tenemos ahí la respuesta a la segunda pregunta. Es importante que se hagan este estudio pues para poder revisar que el sistema inmune ya esté respondiendo de la manera adecuada. Tenemos una tercera pregunta de Jenny Echeverría. Nos comenta que ella es una profesional de la salud y que tuvo hace poco osteotomía en rodilla con un injerto de hueso y ligamento. Entonces, con respecto a esta pregunta que se acaba de responder, está preguntando, ¿puedo tomar el Transfer Factor con el injerto metálico y de ligamentos de cadáver? Ya que pues fue la intervención que tuvo ella con injertos metálicos y ligamentos de cadáver, si puede consumir el factor de transferencia. Claro que pueden tomarlo. Recordemos que una cosa es un trasplante y otra cosa es un implante. En el caso personal, pues no hay ningún problema porque estamos hablando de metal, no hay ningún problema. En el caso de lo que son los cadáveres, entiendo yo pues que antes de ponérselo debieron haberle hecho la prueba, si lo aceptaba su cuerpo. Si lo acepta realmente, no estamos hablando de un trasplante de órgano, no es un órgano lo que se está trasplantando. Cuando le hicieron el trasplante o le pusieron esos injertos, pues no estaban trasplantando un órgano. Entonces, por lo cual eso me marca decir que sí lo puede tomar, es más, lo debe de tomar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas puede evitar infecciones eventuales que puedan generar ese tipo de injertos, puedan ayudar a generar algún tipo de ataques de microorganismos. Le debieron haber hecho un estudio antes de hacer el injerto para ver la aceptación del cuerpo. Entonces yo creo que puede tomarlo, claro que lo puede tomar. Ok, muchas gracias. Tenemos por ahí la tercera pregunta, ya solamente nos quedan 2, comentamos que iban a hacer 5 preguntas. La cuarta pregunta, Martina Arellanes dice, ¿qué productos le podemos dar a un diabético? Bien, diabético, recordemos que la diabetes no viene sola, viene acompañado por complicaciones, neuropatía diabética, retinopatía diabética, cardiopatía diabética, nefropatía diabética. Entonces, eventualmente los productos deben ser dirigidos a 2 áreas, endocrino y metabólico. Endocrino y metabólico. Entonces, en esa área debe ser bien dirigida el uso del factor de transferencia. Y en esa área podemos recomendar el Glucoage, el Metabolite, podemos recomendar de igual manera el Transfer Factor Plus. Recomendamos muy bien el Renovo, la verdad que ha ayudado bastante en esa área. Ya en su momento las dosificaciones son las dosificaciones básicas que trae el manual de referencia. Son las que yo dirigiría a esas personas que tienen problemas con la diabetes. Si hay alguna complicación, lo único que hay que hacer es subir la dosis.
si ya hay neuropatía, ya hay retinopatía diabética, nefropatía diabética, hipercolesterolemia diabética también, pues eventualmente pues ya podemos darle una dosis más alta. Vale. Muy bien, entonces tenemos por aquí la respuesta. Y para la última pregunta, por aquí nos mandaron también, sabemos que actualmente pues no existe como tal una cura para el virus o la pandemia que actualmente estamos viviendo. No existe una cura, no existe una vacuna, no existe nada de esto. Entonces me preguntan si esto pudiera coadyuvar de alguna manera con la pandemia que se está viviendo hoy en día. Es correcto, puede ayudar bastante porque recordemos que nuestro cuerpo produce interferones. Los interferones, ¿qué hacen? Inhibir la duplicación de virus. Entonces, podemos controlarla muy bien al inhibir precisamente la duplicación de los virus. Entonces, cuando usted toma el factor de transferencia, su cuerpo produce interferón gamma. El interferón gamma, la acción principal del interferón gamma es inhibir la producción o la duplicación de esos virus. En este caso, el coronavirus. Ok, muy bien. Y ya para terminar, por aquí nos pusieron una última pregunta. Dice, es de... ¿Cómo saber las dosis a recomendar de los productos? De Eva Mondragón. Bien, hay 3 tipos de dosificación. La primera tipo de comunicación es preventiva. La otra es combativa. Y la última es de mantenimiento. En el caso de una persona que está empezando alguna enfermedad, pues lógicamente que puede ser preventiva. ¿Sí? O ya tiene la enfermedad, ya puede ser combativa. La diferencia de estas es la dosificación. Ejemplo, a nivel prevención se pueden tomar 3 cápsulas de Transfer Factor Plus, mañana, tarde y noche. A nivel combativo, ejemplo, se sube la dosificación. Pueden ser 3, 3 y 3, dependiendo de la patología de la enfermedad. Ejemplo, si hablamos de un cáncer, pues yo he dado hasta 15 cápsulas en la mañana, 15 en la tarde y 15 en la noche. Ahora, la otra es de mantenimiento. Ya posterior al problema, pues ya se da una dosis de mantenimiento. Ya cuando la persona ya está bien, se da una dosis mínima. Pues podemos quedarnos con 3 cápsulas al día, dependiendo de la patología de la enfermedad. Si es un cáncer, ejemplo, fue lo que tuvo un cáncer, quedaríamos con una dosis de mantenimiento de 3 cápsulas en la mañana, 3 en la tarde y 3 en la noche. Eso no es para toda la vida, sino es también un tiempo. Ok, muy bien. Y ya para terminar, aprovechando ese comentario que hizo, ¿cuánto sería el tiempo que usted recomendaría aproximado? Mínimo 3 meses. De 3 meses es como un mínimo para poder evaluar la patología de la enfermedad, que en un momento dado esa persona ya pueda sentirse bien, sentirse mejor, pero mínimo un tratamiento de 3 meses. Ok. Muchísimas gracias, Luis. Pues con esto damos terminada la sesión de preguntas. Sabemos que va a haber muchas dudas, pero ahorita pues no podemos extendernos tanto en esa parte. La persona que te invitó, yo te aseguro que tiene información bien completa que te puede proporcionar para que tú puedas, si te quedaron algunas dudas o algo no te quedó claro, quieres algún estudio, la persona que te invitó tiene toda esta información muy, muy completa que te puede proporcionar y te puede ayudar a responder duditas que te hayan quedado. También la persona que te invitó te puede ayudar a adquirir parte de estos descubrimientos para que tú en esta temporada te mantengas bien de tu sistema inmune, que realmente te preocupes por prevenir. Hoy en día creo que sabemos que sale mejor prevenir
porque el mundo está cambiando, los virus están mutando, estamos entrando en momentos donde los virus están siendo algo diferente y no existen vacunas, más bien existe tu sistema inmune. Entonces, si el sistema inmune lo tenemos fuerte, fortalecido, como nos comentó Luis, el cuerpo se encarga de defendernos. No es que lo hagan los productos o que los productos se encargan de que tu cuerpo se sienta la inteligencia y la fuerza para que lo haga. Entonces, alimentando nuestro cuerpo y dándoles herramientas, podemos tener una salud óptima. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Estamos ya dando por terminada esta reunión. Saludos a todos. Vemos aquí que hubo personas conectadas de muchos países. Entonces, un saludo a todos. Colombia, Estados Unidos, México, tenemos de Guatemala, tenemos por aquí varios países que se conectaron. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un abrazo muy fuerte y que tengan bendecido día. Muchísimas gracias, y para recordarles, el próximo sábado vamos a tener una plática informativa sobre la línea Transform. Y la persona que va a dar esa información poderosísima es Juan Vargas, el Bendecido. Miembro es Diamante Internacional Oro Club del Millón, y pues es un ejemplo vivo de los productos, ¿no? Él fue uno de los oros producto de la línea Transform. Así es, de hecho él fue uno de los oros que antes de que saliera la línea Transform al mundo, fue de los oros que les mandaron exclusivamente los productos como para que los probara antes que nadie más, y fueron de los oros que mostraron su transformación cuando se lanzó. Entonces él vivió todo el proceso, él es ejemplo de este proceso, y aparte va a ser un tema de mucho interés porque sabemos que ahora uno de los efectos secundarios que nos dejó esta pandemia, pues es que estuvimos inactivos y comiendo mucho en casa, ¿no? Entonces por ahí yo creo que todos necesitamos también ayudarnos en esa parte. Entonces el próximo sábado vamos a tener eso y va a estar también fenomenal. De lunes a viernes vamos a tener presentaciones de negocios con oradores poderosísimos desde Chihuahua, de Michoacán, de fuera de México también. De hecho, el día viernes vamos a tener una presentación muy especial para todas las mujeres, para todas las mamás que son empresarias, mamás empresarias. Y vamos a tener como oradora principal a Damaris Rosado, Diamante Internacional Platino. Wow, ya a mí se me pone la piel chinita porque ella tiene una historia poderosísima. Y ella junto con su esposo, Juan Rosado, van a platicar su historia de la película del guardia, ¿se imaginan? Entonces vamos a tener el día viernes a Damaris Rosado. Así que estén pendientes de los flyers, de la agenda semanal que siempre mandamos, y estamos para servirle, y muy contentos de haber escuchado a mi papá, a Luis Astudillo, Diamante Internacional, próximo Club 100,000. Y realmente cada vez que yo lo escucho aprendo demasiado de él. Él ha tenido muchísimas capacitaciones con gente de For Life. Y bueno, espero que de igual manera les haya gustado esta poderosa información. Y muchísimas gracias también por haber participado en la ronda de preguntas. Hasta luego, saludos. Chao. La tarea de tu sistema inmunitario es mantenerte saludable y sustentar la vida al enfrentar un ambiente hostil. Cuando tu sistema inmunitario funciona de la manera correcta, tú te sientes de maravilla. Entonces, ¿qué puedes hacer para asegurarte que tu sistema inmunitario se desempeñe óptimamente? Descubre el poder de las moléculas mensajeras llamadas factores de transferencia. Los factores de transferencia trabajan de manera muy particular. Estos educan a las células inmunitarias con el fin de preparar a tu cuerpo para enfrentar lo inesperado. Cuando una molécula de factor de transferencia se encuentra con una célula inmunitaria, ocurre una reacción biológica. El factor de transferencia imparte conocimiento a la célula inmunitaria. Pero, ¿qué tipo de conocimiento? Bueno, este conocimiento ayuda a la célula inmunitaria a reconocer mejor una amenaza, a responder ante ella rápida y eficientemente y a recordar la amenaza la próxima vez que se presente. De allí en adelante, esa célula inmunitaria se dedicará el resto de su vida a la búsqueda y eliminación de una amenaza específica. Compara esto con la interacción que existe entre un maestro y un estudiante. El maestro comparte información acerca de un tema específico con su estudiante. Esa información
permanecerá en la mente del estudiante por el resto de su vida. Al igual que el maestro y su estudiante, una célula inmunitaria solo necesita ser instruida por un factor de transferencia una vez. Pero debido a que las células inmunitarias permanecen con vida solo unos meses, tu cuerpo requiere un suministro continuo de información de parte de los factores de transferencia para anticiparse al ataque de las amenazas que enfrentas. Durante los últimos 20 años, 4Life se ha dedicado a perfeccionar el arte de la ciencia de los factores de transferencia. Los productos 4Life Transfer Factor están patentados, son exclusivos y altamente efectivos. No importa lo que requiera tu sistema inmunitario, los productos 4Life Transfer Factor sirven. Tu sistema inmunitario está evolucionando día a día a medida que se enfrenta a las múltiples amenazas a la salud del mundo moderno. 4Life Transfer Factor es la forma en que la naturaleza fortalece tu sistema inmunitario. 4Life Transfer Factor educa a tus células inmunitarias. 4Life Transfer Factor respalda la habilidad del sistema inmunitario de reconocer, responder y recordar amenazas potenciales a la salud. Cuando te sientes saludable, puedes vivir la mejor vida posible. Thank you.